porque sois activistas, si no lo estáis aquí, porque vosotros y vosotras participáis. Entonces yo lo que os quiero contar es un poco lo que nosotros hemos encontrado a lo largo de los años cuando hacemos investigación con personas que se dedican a participar y se movilizan. Es decir, yo cuando Paco me invitó a participar de esta jornada, me comentó, pues mira, ahora tenemos esta jornada, nos gusta debatir, reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Entonces, estaba pensando qué os podía contar yo hoy aquí, ¿no? Entonces, básicamente he organizado la sesión como en 3 partes. Una, que es un poco la que es el grueso de mi presentación, es dar unas pinceladas de qué lleva a la gente a movilizarse, y ya me diréis después si en vuestro caso esto se cumple. Un poco eso que nos lleva a movilizarnos, después qué necesitamos para seguir participando, porque sabemos que tenemos personas que van una vez y participan en algo pero después no vuelven, es decir, qué caracteriza a aquellas personas que siguen sosteniendo en el tiempo su participación. Y después ya, una parte importante de la sesión, me gustaría que hiciéramos una dinámica, que trabajéis ya en grupo pequeño, reflexionando sobre lo que yo os voy a contar y enfocando un poco qué se puede hacer o qué podemos hacer como plataforma, pues para mantener o ganar adeptos a nuestra causa, porque ya sabemos que la unión hace la fuerza. Entonces, un poco de lo que iba a mi tesis y un poco lo que yo trato de trasladarle a las estudiantes del máster que tienen la materia que yo imparto de participación ciudadana, es ¿por qué participa la gente? Es decir, vosotras y vosotros estáis aquí, sois personas que participan en acciones colectivas, que están en alguna asociación que intenta cambiar las cosas, pero sabemos, y cada vez lo vemos más claro, que hay cierta inmovilismo social. Hay mucha gente que está como paralizada, que no hacen nada. Entonces, yo creo que lo interesante es averiguar qué hace clic en las personas que consiguen que se movilicen. Sabemos que los grandes cambios sociales, los derechos que tenemos no se han conquistado pidiendo por favor, ni se han logrado porque quienes tenían el poder y estaban en lo más alto del status quo dijeron, vamos a darles derechos a las mujeres. Esto se consigue porque hay una lucha, hay unos movimientos sociales que se rebelan contra el sistema, que plantean un discurso alternativo y lo plantean de un modo consistente y coherente que al final lo acaba asumiendo mucha más gente de la población. Entonces, cosas que hace 100 años parecían impensables, hoy son indiscutibles, ¿no? Y ese es el mérito de las personas que, como vosotros y como vosotras, decidieron plantarle cara a lo establecido y plantear un discurso alternativo de una manera que es asumible para una amplia mayoría de la población, que al final se acaba beneficiando de ese esfuerzo y obteniendo unos derechos que de otro modo hubieran sido impensables. Entonces, ¿por qué se moviliza la gente? Primero porque pueden. Y esto es un elemento que parece de perogrullo, pero hay mucha gente que se olvida que no todo el mundo está en una posición para poder participar. Los estudios científicos nos demuestran que los que más se movilizan son aquellas personas que están en una etapa vital en la que no tienen responsabilidades o no tienen cargas laborales o no tienen... Entonces, se moviliza mucho la gente joven que está estudiando y se moviliza mucho la gente que ya está jubilada. Pues es lo que nos interpelamos, es lo que a los académicos... Nosotros ponemos palabras a las cosas, ¿vale? Es lo que nos gusta a nosotros, ponerle palabras a las cosas para que parezca que estamos intentando algo que lleva toda la vida haciendo la gente, ¿no? Esto es lo que se llama disponibilidad biográfica, es decir, tener una situación vital que permite poder salir a la calle, participar en concentraciones, en actividades, asociarse, etc. Entonces, hay etapas de la vida en las que uno tiene hijos pequeños, en la que tiene muchísima carga laboral o en la que tiene que estar atendiendo a otras personas, porque en este país siempre hablamos de cuidar y cuidar y cuidar, y mucha gente piensa solo en niños y niñas, que cada vez quedan menos, pero la realidad es que hay personas que están cuidando a otras personas en sus casas y eso requiere mucho tiempo que te impide poder dedicarlo pues, a defender tus derechos, ¿no? Entonces, una clave fundamental de la participación y de la movilización es disponer de posibilidades temporales, es decir, de tiempo para poder dedicarlo a la movilización. Ya cada uno después con su tiempo decide si movilizarse o ver la tele, una serie, leer, hacer actividades de otro tipo, ¿no? Pero lo primero que necesitamos para poder participar en este tipo de acciones es tener tiempo, tener una situación
económica, personal, que nos permite poder movilizarnos. Entonces, esto ya de entrada. Una vez que tenemos la disponibilidad biográfica, la otra cosa que necesitamos es querer movilizarnos, es decir, tener la motivación para movilizarnos. ¿Vale? Entonces aquí ya entra un poco más desde la psicología, entender los motivos que llevan a las personas a movilizarse, es decir, por qué hay personas con tiempo que lo dedican a esto y hay personas con tiempo que no se lo dedican a esto. Pues analicemos qué caracteriza a esas personas y cuáles son los motivos que les están llevando a participar. Entonces, hay muchos motivos, ¿vale? Lo que pasa es que tienen distinto peso en las razones que llevan a movilizarse. Entonces, yo voy a hablaros, porque tampoco me quiero extender aquí mucho, de 4 que se han evidenciado como más relevantes o más importantes y que sí están presentes en aquellas personas que se movilizan. El primero de ellos es la identidad colectiva. Esto es fundamental, es decir, tener el propósito de movilizarse por algo y sentir que tú eres parte de ese algo. Es decir, nosotros no nos vamos a movilizar por algo que no nos afecta directamente. Entonces, el primer catalizador que lleva a las personas a la acción es que sea algo que les afecte directamente. Entonces, para eso es necesario crear un constructo de identidad, ¿no? Un nosotros. Esto nos afecta a nosotros, ¿vale? Creamos esa categoría social de un nosotros y resulta que cuando hacemos ese discurso hay alguien que está impidiendo que nosotros satisfagamos unas necesidades. Entonces hay un discurso de nosotros versus ellos, ¿vale? Entonces es importante que esta construcción exista y es cada vez más difícil de construir en una sociedad que lo que promueve es el individualismo. El éxito individual, el yo. Tengo éxito, el yo tengo mis méritos, yo tengo mis... Entonces, es muy difícil luchar con este discurso social establecido, donde lo que menos interesa es que se considere algo como colectivo, como algo que nos une, como algo que es nuestro. Entonces, la primera clave, y una de las cosas que más ayuda a que la gente quiera movilizarse por algo, es que lo considere suyo, que lo considere parte de su identidad. Fijaos que yo cuando hice mi tesis fue cuando empezó el movimiento del 15M. Y cuando nosotros fuimos a recoger datos en aquella manifestación, no existía el 15M. Nosotros pasábamos por allí, coincidió que había un movimiento que era Democracia Real Ya, que quería manifestarse contra la corrupción, contra el PP y el PSOE, que lo mismo son y demás. Y fueron capaces de crear un discurso que atrajo a un montón de gente, porque fueron capaces de generar una identidad inclusiva. Porque claro, nuestra causa nos preocupa a nosotros, pero si queremos que nuestra causa se escuche, tenemos que conseguir que le interese a más gente, y no solo a nosotros. Entonces, generar identidades inclusivas que permitan que más gente pueda sentirse identificado con lo que nosotros estamos reclamando es fundamental para que más gente quiera participar de nuestro movimiento. Entonces, plataforma de pensionistas, claro. ¿Podéis movilizar a personas que no están en vuestra situación? Yo creo que sí. Porque bien planteado es que es a dónde vamos. Es que a mí me interesa que vuestras reivindicaciones tengan éxito. Había un chiste, bueno, vais a permitir que tampoco estamos en ámbito académico, que sea un poco más laxo, ¿vale? Había un chiste que era el político que iba a visitar al pueblo y entonces le decían los colegios, no, porque necesitamos mejores instalaciones para los niños, si yo tomo nota y demás. Después llegaba la asociación de familias y demás, no, es que necesitamos que nuestra asociación nos deis más recursos porque es interesante y tal. Entonces el político se quedaba así pensando, bueno, ¿y qué visita nos queda ahora? Bueno, pues ahora nos queda la visita a la prisión. Entonces aquí en la prisión necesitamos camas, necesitamos piscina, necesitamos... ¿En qué pensáis que invirtió el dinero el político? En los colegios a los que ya no iba a volver, en las asociaciones de familias que no le iban a afectar. No, señor, en la cárcel que era donde probablemente pudiera acabar. Entonces, es importante que en nuestra reivindicación lo planteemos en términos de que la gente que está viendo esa reivindicación vea que ellos también pueden tener algún beneficio si esa reivindicación tiene éxito, ¿vale? Entonces es muy importante cómo construimos esa identidad y que planteemos el discurso de nuestra plataforma o de nuestro movimiento en términos lo más inclusivos posible, para que más gente pueda sumarse a nuestra causa. Otra de las cosas que mejor predice en términos de investigación, lo que estamos viendo, que alguien se decida a participar en un movimiento social, en una protesta, en una acción colectiva, es que tenga un sentimiento de eficacia.
es decir, que perciba que va a tener algún tipo de éxito. Nadie comienza ninguna causa sabiendo que está derrotado de partida. Entonces, es importante que haya ese sentimiento de esperanza, es decir, de que juntos podemos cambiar algo. Y fijaos que aquí hablo de eficacia colectiva, porque creo que es muy importante, porque yo puedo sentir que puedo conseguir alguna mejora para mí, pero si considero que lo puedo conseguir yo solita, no voy a querer juntarme con nadie más. Pero vuelvo a lo mismo, los grandes cambios no se han conseguido luchando solos. Y siempre repito esta premisa, el ser humano ha sobrevivido como especie porque ha tenido la habilidad de agruparse y trabajar colectivamente, porque solo así es cuando conseguimos las cosas, cuando nos agrupamos. Por eso se empeñan tanto en desmovilizarnos y que no nos aglutinemos, porque saben que si la gente se junta y hace cosas juntas, de repente empiezan a querer cosas y a conseguir cosas porque tienen más fuerza. Vale, entonces, cuando intentamos lanzar campañas de movilización, cuando intentamos atraer a personas a nuestra causa, es importante que lo hagamos en términos de eficacia. Es decir, esto nos va a permitir conseguir algo. Y habrá gente que diga, sí, pero es que los grandes cambios, es decir, yo si me salgo a manifestar no voy a conseguir que suban las pensiones al día siguiente. Eso no es realista, ¿vale? Pero hay veces que se puede considerar éxito no el objetivo final, sino pequeños pasos intermedios. Entonces, ¿qué podría ser un éxito? Pues que hablen de nosotros en los medios, que estemos en la opinión pública. Es decir, no nos conocía nadie y de repente están hablando de nosotros. Hombre, eso yo creo que se puede considerar éxito. Sobre todo porque en el momento en el que tienen que contar con nosotros para tomar decisiones, en el momento en el que tú estás sentado a la mesa, ya no eres parte de lo que se reparte en la mesa. Tú estás formando parte de las decisiones que se toman en la mesa. Entonces, a lo mejor no se consiguen grandes cambios con una movilización, pero esa movilización, en primer lugar, nos da fuerza, nos pone en común y nos da una profunda satisfacción, porque el éxito de las movilizaciones, si lo hablamos, lo voy a hablar después, ¿no? La gente cuando sale a manifestarse sale porque le mueve una emoción que es el enfado. Pero sin embargo, tú después vas a la manifestación y compartes con la gente y ves muchas más cosas que solo enfado. Ves a la gente que está contenta, que está orgullosa, que está feliz de compartir algo, que ya no está sola, y eso es muy empoderador, digamos, ¿no? Te genera una profunda satisfacción, ¿no? Entonces, es importante construirlo en el sentido de podemos conseguir algo, ¿vale? Y no solo que nosotros podemos conseguir algo, sino lo que estamos reclamando, vemos que es posible, que puede ser eficaz, que lo que estamos pidiendo no es una quimera, que no es algo inalcanzable, sino que si se plantea de forma adecuada es conseguible y puede tener consecuencias positivas para muchas personas. Lo que os decía antes, que ya me anticipé, el tema emocional. Muchas veces, no sé por qué razón, socialmente está, o en la opinión pública, muy denostada el tema de la emoción, porque la emocionalidad es negativa. Pero vamos a ver, está muy bien que seamos racionales, pero lo que mueve realmente a las personas es cuando sienten algo. Lo que realmente nos moviliza es que se nos active algo, que se nos caliente algo por dentro. Y esta calentura, que es lo que se encuentra, que nos lleva a movilizarnos, es la parte emocional de la percepción de injusticia. Vale. La gente se moviliza porque percibe que está en una situación injusta. Ojo que digo percepción de injusticia, no que sea una injusticia objetiva. Porque hay gente que vive una situación de injusticia objetiva y no cree que esté viviendo una situación de injusticia, porque no lo percibe así. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando se movilizaron los controladores aéreos, generó mucha indignación, porque estaban pidiendo un aumento de salario, y la gente era, pero si cobráis un montón, ya. Pero ellos percibían que era insuficiente. Entonces, ellos tenían la percepción de injusticia. Yo estoy cobrando menos de lo que debería cobrar. Y eso me enfada. Y como me enfada, decido hacer algo para cambiar, ¿vale? Entonces, una de las emociones que más nos moviliza para cambiar las cosas y que es, digamos, un catalizador para que se produzcan las protestas y las manifestaciones, es enfadarse. Es que nos hinchen mucho las narices y eso nos lleva a participar, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que tú puedes salir enfadado a participar, pero eso no sostiene en el tiempo una movilización, porque estar enfadado mucho tiempo no es adaptativo y tiene consecuencias negativas en las personas, porque cuando estás enfadado por todo tampoco eres funcional, ¿vale? Ni feliz, efectivamente, ni feliz. Entonces, es importante que esa emoción que nos lleva a participar, una vez que estamos participando, se convierta en esperanza. Y esto está muy relacionado con la percepción de eficacia, sentir que se pueden cambiar las cosas.
Entonces, cuando tú estás pasando por una situación de injusticia y de repente te encuentras a otras personas que están en la misma situación que tú y os estáis movilizando conjuntamente, tú no estás enfadado con esa gente, ¿no? Tú lo que encuentras es identificado con esas personas y empiezas a sentir una emoción de esperanza, porque ya no estás solo y tu lucha ya no es solo tuya, hay más gente que comparte esa lucha contigo. Y una vez que empiezas a compartir tus espacios, otra de las cosas que mantiene la movilización es el orgullo. Sentir que estamos haciendo algo bien. Y eso nos produce satisfacción y orgullo. Y ese sentimiento de orgullo es lo que permite que muchas personas, incluso cuando una movilización no sale bien, incluso cuando no consigues suficientemente participación, tú sabes que estás haciendo algo que merece la pena. Y eso te hace sentir orgulloso, orgullosa, y por eso lo continuamos haciendo. Y hay otra cuestión que también se ha encontrado, que es muy importante, que es la obligación moral. Es decir, sentir que tú te movilizas porque es lo que tienes que hacer. Porque tus principios y tus valores te impelen a tomar acción. Porque no puedes quedarte sentado en una silla cuando estás viendo que las cosas no están funcionando. Y esto es un revulsivo fundamental para que la gente actúe. ¿Vale? Sentirse interpelada para hacerlo. Porque no hacerlo va en contra de sus valores. Yo estoy viendo una injusticia, esa injusticia yo no la tolero, no la comparto, y es esta obligación moral la que me lleva a participar y cambiar esa situación. Y hay otra cosa que nosotros nos hemos encontrado y que es fundamental para conseguir que la gente se movilice, fundamentalmente aquella gente que todavía no conoce el movimiento, que es que a alguien se lo diga. Nosotros cuando entrevistamos a la gente de las manifestaciones y les preguntamos, oye, ¿y tú por qué viniste a esta manifestación? Entonces hay algunos que te dicen, sí, porque estoy en la asociación X o porque me lo pidió el presidente del grupo en el que participo y demás, pero la mayor parte de la gente dice, no, es que mi compañero de trabajo me dijo que la acompañara, no, es que mi hija me pidió que viniera aquí con ella, no, es que mi abuela me pidió que viniera con ella a la manifestación. Y eso es una vía de verdad, para que la gente conozca lo que estamos haciendo, para que conozca nuestra reivindicación. Entonces, parece como una tontería, pero cuando alguien te pide que hagas algo y te lo pide personalmente, genera un vínculo y un compromiso. Entonces, aunque por primera vez vayas, porque yo pasaba por ahí, o que te dice, no, vente conmigo hasta allí, nos manifestamos en el Obradoiro, es que nos tomamos una cerveza. ¿Pero por qué protestamos? Da igual, pero tú vete, que esto no tomamos una cerveza. Oye, pues estas cosas que dices tú, pero vamos a ver, somos seres humanos y somos disfrutones al final también. Entonces, voy y te acompaño, ven, sí, para que no vayas sola. Y después estás allí y vives ese momento de reivindicación colectiva y empiezas a sentir cosas y dices, oye, pero ¿y esto? Yo esto no lo sabía, yo te veo y después te sienta mejor la cerveza. ¿No? ¿Cómo lo disfrutas? Porque la plataforma Pensionistas Compostela pasó tal cual. Venga, va, que no sé qué, nos tomamos una cerveza. Y así empezamos y así estamos. A tope. No está cambiando y es desmayado. Claro, es que al final es... Uno puede pensar, claro, pensamos en grandes gestos, que si salimos en los medios, que si compartimos en redes sociales. Las redes sociales están llevando a un punto de clickbait o de que hacemos clics, entonces dices que me gusta y ya está. Y dices, no, es que yo le he apoyado. ¿Lo has apoyado como? Le has dado me gusta en Facebook y ya está, no has hecho nada más. ¿Qué clase de apoyo es este? Y el problema de esto es que descarga de responsabilidad de la gente. O sea, hay como... Nosotros le llamamos el greenwashing en temas de sostenibilidad, porque greenwashing, como que te sientes bien porque has hecho algo, pero en realidad no has hecho nada. Pero tú ya te puedes excusar, porque es que yo ya he compartido una noticia sobre Gaza. Ya lo sabes. Eso no es participación. Y eso no puede ser un descargo de conciencia, pensando que ya has hecho algo para cambiar las cosas. Entonces, el hecho de que alguien personalmente te diga, oye, ven conmigo, o que te llamen por teléfono, o que te manden un mensaje personal, no cadenas de mensajes, que esto también es una perversión, que creemos que lanzando un mensaje a 80.000 personas vamos a tener mucha más gente. O sea, el mensaje que llega de forma impersonal se va. No genera ningún tipo de compromiso. Pero Pablo está aquí porque yo le dije, Pablo, por favor, vente conmigo. Y aquí se ha venido Pablo obligado.
claro, también es verdad que soy su profesor en la academia. Aquí la autoridad también cuenta. Por lo menos. Por lo menos. Pero es verdad que dirigirnos personalmente a las personas y pedirles que hagan algo por nosotros genera un vínculo que es importante para conseguir que nos acompañen. ¿Vale? Entonces, muchas veces cuando se hacen campañas y demás, optamos mucho por esta estrategia de carteles y publicarlo en redes y pongo una noticia en el... Pero la gente puede desconectarse muy fácilmente de eso. Pero cuando alguien viene y habla directamente contigo y hay contacto visual y hay que decirle que no hablen directamente a la cara, es fastidiado, ¿eh? Es fastidiado. Entonces es un mecanismo bueno, sí que pueden buscar la excusa y es verdad que hay gente muy ocupada, ¿no? Pero que tengan la... o sea, que pasen por la situación de tenerte que pedir eso, ya te genera un compromiso para acompañar a esa persona. Entonces, algo tan obvio, cualquier cosa que te lo piden, claro, te lo piden, pero ¿cómo te lo piden? Eso también es importante. Entonces, el hecho de personalizar la petición, y lo que he dicho, que suena casi de broma, pero es una de las cosas que más motiva, es después hacer algo que sea agradable y que disfrutes. Pues vente y después vamos a tomar una caña. Ya sabemos que lo que más moviliza muchas veces a las personas es ven a hacer esta actividad que después saldrán unos pinchos. Entonces, hay los pinchos después. Pues entonces ya, oye, tengo una motivación extra para acercarme a hacer esta actividad. Pero después también depende un poco de la percepción del contexto. Y aquí es importante saber leer qué está pasando y hasta dónde podemos reivindicar nuestras, bueno, para la redundancia, nuestras reivindicaciones en el contexto en el que estamos. Entonces, una buena estrategia es aunar nuestras reivindicaciones con el contexto social que se está viviendo y tratar de aglutinarnos con colectivos o con plataformas o con grupos, asociaciones que pueden tener reivindicaciones en común con nosotros. Porque de nuevo la unión hace la fuerza y muchas veces nuestra reivindicación está integrada dentro de un contexto más grande que también sufre una problemática, es como un paraguas. Tenemos un contexto social y político que es un paraguas que está afectando a muchísimas asociaciones, a muchísimas organizaciones. Entonces lo que podemos hacer, además de la identidad inclusiva, es un mensaje que puedan asumir más organizaciones como la nuestra. Es decir, como un punto de partida. El punto de partida que puede ser valores compartidos. ¿Qué tipo de sociedad queremos? Y ahí tenemos mucho más donde construir con otras muchas personas, ¿no? Es verdad que hay épocas donde hay mucha más movilización, como os digo, en la época en la que yo hice la tesis, en la época de la recesión económica, había 50.000 manifestaciones en España. Al día. O sea, era fácil salir y preguntar a alguien ¿por qué te manifiestas? Porque seguramente te encontrabas alguna manifestación en la calle en aquel momento. Pero, por ejemplo, estamos viviendo un momento actual donde, aunque el contexto sociopolítico es muy grave y todos deberíamos estar en la calle, lo que estamos viendo es que no pasa nada. La gente no sale. ¿Por qué? Porque se ha construido de nuevo un discurso muy individualista donde tenemos que producir y producir y producir y cada uno focalizado en lo suyo y se nos ha vendido que si trabajas y te esfuerzas consigues las cosas. Entonces se nos ha vendido que la meritocracia existe y nos lo hemos creído. Y así estamos, corriendo en una ruedecita como si fuéramos un hámster pensando que vamos a llegar a una parte. ¿Vale? Porque nos hemos comprado este discurso. Entonces, creo que es fundamental darle la vuelta a estos discursos, buscar asociaciones, insisto, con personas que también están viviendo una situación de injusticia, que no necesariamente tiene que ser la nuestra, pero que sí puede ser compartida porque le afecta el mismo objetivo. Y cuando ese enemigo común es el mismo, podemos encontrar posiciones comunes. ¿Vale? No hay nada que una más que un enemigo común. Entonces, bueno, intentar construir ese discurso buscando legitimar discursos alternativos que sabemos que se pueden sumar a otras personas que están reivindicando lo mismo en términos transversales, similares a lo que reivindicamos nosotros, es una forma para hacer más fuerza y poder atraer a otros perfiles a nuestra causa, que también obliga a que nosotros defendamos otras causas. No solo venga lo mío y no lo vea lo tuyo, ¿vale? Eso también es doble dirección. Y al final, lo que nosotros encontramos es que aquello que nos moviliza es lo que sostiene la participación. Es decir, yo puedo salir a la calle porque estoy muy indignada, pero cuando llego a esa movilización y veo un grupo de personas que comparten la misma visión del mundo que yo, que además me
que me escuchan. Lo hablábamos antes, casi como un grupo de apoyo. Porque de repente no estás sola contra el mundo, sino que hay personas que pasan por lo mismo que tú. Y la unión hace la fuerza, entonces cuando nos vemos allí, protestando todos frente común frente a lo mismo, empezamos a sentirnos mejor. Porque empezamos a sentir optimismo, porque empezamos a sentir orgullo, porque empezamos a sentir esperanza. Y me adelanto un poco al final, pero es una frase de Rebecca Solnit que me parece que es maravillosa, que es que la esperanza es un acto de resistencia. Y lo es, tener esperanza en los días que corren es un acto de resistencia. Pero es lo que mueve a las personas, la esperanza, ¿no? Entonces, para que un movimiento continúe, hay que facilitar que pueda continuar. Y yo creo que aquí vivimos afortunadamente todavía, y digo todavía porque estamos viendo una deriva que nunca se sabe, pero vivimos en una sociedad aquí, en este contexto, donde las consecuencias de salir a movilizarse no son muchas. Como mucho perder un par de horas de tu tiempo. Pero no acabas en prisión, no te pegan unos palos, es decir, el precio que hay que pagar por salir a la calle, bueno, en algunos sitios ya no. Yo me refiero aquí en el contexto gallego. Yo no he ido a ninguna manifestación donde hubiera acabado con riesgo para mi vida, pero... Vuelta ciclista. A ver... ¿Me quieres jovencita? No, después, hay que conseguir que la gente se motive, que quiera participar. Por eso os decía que es importante trabajar estos términos de identidad, de eficacia, de que se sientan pedidos a actuar, es decir, que se sientan obligadas moralmente a actuar, porque eso es lo que hay que hacer, porque si no es insostenible con los valores que yo defiendo. Y seguir pidiendo, siempre hay que pedir, el no ya lo tenemos, pedir personalmente, oye, vente, acompáñanos, participa de esto, forma parte de esta iniciativa y estar atentos al contexto y a la situación, observar qué otras organizaciones, qué otros colectivos pueden estar movilizándose y ver cómo podemos buscar. En la universidad funciona muy bien la palabra sinergia. Esto tiene mucho poder, sinergia. Buscar sinergias, buscar colaboraciones, que nuestra causa no se convierta en una causa aislada, sino que pueda ser compartida por otras personas. Y esto era lo que yo os quería contar, que por lo que veo algunas cosas sí coinciden con los motivos que os llevaron a participar a vosotros. Entonces, yo lo que os quería proponer ahora es que podáis reflexionar en pequeños grupos sobre esto que yo os acabo de contar y fundamentalmente que hagamos como una valoración, que a lo mejor ya la habéis hecho esta mañana, no lo sé, pero una especie de diagnóstico, ¿vale? De cómo está funcionando la plataforma, es decir, qué cosas están funcionando bien en la plataforma, cuáles podrían ser nuestras fortalezas, que vemos que bien, que podemos estar orgullosos de lo que estamos haciendo, porque esto está saliendo bien. ¿Qué nos está costando más? Es decir, identificar qué dificultades estamos teniendo, cuáles son los principales retos que tenemos como plataforma. ¿Qué podríamos hacer en otro apartado, ya mirando al futuro? ¿Qué podríamos hacer para que la gente quiera acompañarnos y quiera quedarse? Es decir, ¿en qué podríamos focalizar nuestros discursos que pudieran ser más atractivos para más personas? ¿Qué tendríamos que hacer para cambiar o cambiar ahora mismo el colectivo para que se pueda conseguir esto? Y después ya concretar. Es decir, esto sería más como un debate de cómo estamos, a dónde queremos ir y demás. Pero después sí que os quería pedir en cada uno de los grupos que trabajéis que saquéis 3 acciones, que propongáis 3 cosas. Seguramente que se os ocurran muchas más, pero ¿qué 3 cosas haríais que pensáis que son asumibles en los próximos 3 meses? Es decir, ¿qué podemos hacer como plataforma en los próximos 3 meses? ¿Alguna actividad que podamos hacer? ¿Alguna acción? ¿Alguna meta que nos podamos poner que sea realista y asumible, que podamos concretar, que se pueda llevar a cabo en los próximos 3 meses? ¿Sí? Entonces, yo no voy a decir cómo tenéis que hacer los grupos, no voy a hacer como en clase, que los obligo a ponerse en determinados sitios y demás. Simplemente, y que pueda identificar quiénes son los grupos para facilitaros el material. Mi idea es daros unas cartulinas y que en esa cartulina respondáis a estas 3 cosas. El diagnóstico, qué queremos y qué queremos hacer. Esas 3 planteamientos. Y cuando haya pasado un tiempo prudencial, los vamos a poner aquí y os voy a dar
algunas pegatinas para que votéis cuáles os gustan más. Entonces, al final de la jornada de hoy deberíamos tener al menos 3 acciones consensuadas. ¿Qué podríamos hacer como plataforma en los próximos 3 meses para conseguir alguna acción de las que nos hemos propuesto? ¿Os parece bien? Sí. Poneros a trabajar, que a lo mejor pensáis que vais a estar aquí. Constituidas, yo creo que ya nos tenemos pues, un poco aburridos, ya siempre hablamos de lo mismo. ¿No sería mejor, pienso yo, que en vez de, por ejemplo, la plataforma de Compostela, que ya nos vemos siempre y tal, mezclarnos con la de Cantabria? No sé, si me ocurre a mí. Los que quieran, ¿no? Si os parece, quien quiera integrarse en otro grupo que se integre. De lo que se hizo previamente. Entonces, por plataformas las nuestras. Por plataformas. Si tenéis la